Fernando Aboy Galindo, ministro de Salud. Buen día y gracias por aceptar la invitación. Ya estaba preparado para participar del primer debate de las reformas a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Los diputados ya han analizado los primeros artículos, los primeros 50 artículos que forman parte del primer bloque, porque se dividió la discusión en 4 bloques. Y me llama la atención que hace algunas semanas los diputados se oponían al aumento de la edad de jubilación, pero se habla de una propuesta que se ha presentado en los últimos días de un incremento escalonado, y esta propuesta viene del partido Realizando Metas, establece un esquema progresivo en el año 2032, otro en el año 34 y un tercero en el año 2036. ¿Usted qué opina de esta nueva propuesta, señor ministro? Bien, yo pienso que es viable, va a costar más dinero, pero aún así creo que puede ser manejable por el Ejecutivo y por el país especialmente. Creo que lo que hace es que empieza a afectar los 3 años a personas que, si son mujeres, hoy tendrían 45 años para abajo, pero ya realmente esas personas deben tener una cuenta individual, o sea que van a entrar en el esquema propuesto por el Ejecutivo de jubilaciones en las etapas en que les corresponda con los aportes. Lo único es que al llegar a aportar más tiempo van a tener una mejor pensión. Entonces, esto yo creo que es inevitable. Primero, imagínense, dentro de 13 años, la edad de jubilación o la edad de promedio de vida va a haber aumentado también considerablemente. Entonces, eso es un hecho que no se puede evitar. Tenemos una población que va, gracias a Dios, a envejecer, esperemos que sanamente, y que entonces esos aportes a sus jubilaciones o a sus pensiones puedan venir de un fondo que ellos mismos van aportando y que sea de una manera permanente hasta que muera cada uno de ellos y permanentemente para las próximas generaciones. Ya con esta modificación a la ley orgánica, nosotros no vamos a tener que volver a discutir este problema, que yo creo que es una gran cosa. Sí, ahora, de lo que usted ha escuchado en esas iniciativas o en esas posibles modificaciones, ¿cómo las califica usted? ¿De opiniones, de simples comunicados, para quedar bien, o si son propuestas? ¿Lo puede calificar así, son propuestas, lo que usted ha escuchado de algunas bancadas de otros sectores, ministro? Sí, miren, yo creo que ha sido muy eficiente lo que hemos hecho, muy agotante. Yo tengo que ir a manejar un ministerio, pero hemos estado muy metidos en este asunto de la modificación de la ley orgánica porque es vital para la nación. Si nosotros, a partir de febrero, va a costar 25 millones de dólares mensuales las pensiones, y aumentando cada año, entonces, o cada mes. Entonces, eso va a ocurrir si no se hace nada. Entonces, es urgente lo que tenemos que hacer. Por tanto, yo creo que ha sido eficiente lo que hemos hecho. Hemos escuchado a todo el mundo. Ya tenemos 2 meses desde que se presentó la propuesta del Ejecutivo. Y como yo siempre digo, bueno, si hay alguna otra propuesta, veamos los números, cómo financieramente esto se puede sustentar. Creo que la propuesta por RM de escalonar un poco las edades, creo que es viable económicamente. Se puede manejar todavía dentro de ese esquema. El hecho de no modificar la edad de jubilación no es viable porque estaríamos en lo mismo que estamos ahora mismo. ¿Ustedes esperan que ya cuando se formalicen todas estas propuestas también los diputados presenten sus propias corridas con esta nueva fórmula? ¿O no es necesario presentar una nueva corrida? No, yo pienso que no, porque es decir, para eso las bancadas han hecho sus estudios profundos, sus asesores nos han comentado a nosotros, los hemos ayudado en lo que sea necesario. Es decir, siempre hemos estado dispuestos a ayudar y a contribuir para mejorar las cosas, como dijo el señor presidente de la República, que no estaba escrito en piedra, y lo hemos hecho siempre y cuando seamos juiciosos y seamos honestos con la población de que efectivamente esto va a ser viable y que no es que estamos pateando la pelota para dentro de 4 o 5 años o 10 años. Lo que usted mencionaba de la edad de jubilación no termina de convencer a varios sectores de la población ese incremento en la edad de jubilación, pero es un sí o sí, ministro. Debe ser. Así es. Yo entiendo cuando a uno le dicen algo que no es, que le cambie el status quo, entonces uno dice, yo no quiero.
yo rechazo eso de antemano. Pero el pueblo panameño es un pueblo inteligente, un pueblo entendido, un pueblo que es muy sagaz, entiende lo que estamos haciendo. Y yo lo que he sentido a nivel de toda la gira que he hecho a nivel nacional, nadie, es decir, todo el mundo al principio tenía mucha cautela a lo que estábamos proponiendo, y lo entiendo. ¿Por qué? Porque el Seguro Social ha sido tan vilipendiado y tan mal manejado, por así decirlo, por muchos años, que la gente tiene miedo de lo que vamos a proponer. Pero con el tiempo, yendo, explicando, diciéndole lo que estamos haciendo, cada vez más la gente aceptan y dicen, tienen razón lo que están haciendo. Y ya la edad de jubilación no es realmente un tema importante en ese sentido. Primero porque no afecta a las personas que dentro de 10, 12 años en esa propuesta están por jubilarse, o sea que esa gente no los afecta del todo. Y a las demás personas que ya entonces tienen una cuenta individual tampoco los va a afectar, porque acuérdense que esta ley permite que uno se jubile cuando uno quiere, uno se pensiona cuando uno quiere, antes o después. Si se pensiona después, como pasa con muchos panameños que después de pensionarse siguen trabajando, entonces usted va a recibir más pensión. Entonces eso es importante. Sí, la aspiración del Ministerio de Salud es que los diputados puedan aprobar en tercer debate lo más pronto posible, se calcula en el mes de enero, pero cuando uno como periodista da cobertura a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, los diputados hablan de que no hay ambiente. Y hay cálculos, hay estimaciones que el proyecto podría avanzar, pero en la segunda legislatura, que vence en los primeros meses, o sea que no necesariamente el proyecto podría aprobarse en enero, pese a la advertencia que ha lanzado el Ejecutivo, que si el proyecto no se discute a tiempo, si no se aplican las reformas, quizás no existirán los dineros suficientes para hacerle frente a las pensiones en los próximos meses. Eso es un hecho. Por eso yo digo, como decía, a partir de febrero ya comienzan a tener un problema interno en el fondo de pensiones, especialmente pues en especial el de beneficio definido. Pero el tema que yo siempre le digo a todos los diputados es que si nosotros no tomamos acción pronto en esto, lo que va a pasar es que ¿de dónde está saliendo el fondo? El fondo tiene que salir del mismo bolsillo que sale para todos los demás proyectos. Entonces, si nosotros tenemos que estar poniendo recursos del Estado mucho más allá de lo que se colocan hoy en día para poder pagar esas pensiones, lo que va a pasar es que entonces el Ministerio de Salud no va a poder hacer los centros de salud que tiene que corregir. Sí, a eso iba. ¿Cómo le impactaría directamente a ustedes el Ministerio de Salud, por ejemplo? Me afecta mucho porque yo necesito ir ahora mismo al Ministerio de Economía y Finanzas a buscar fondos para poder hacer centros de salud, compra de medicamentos, ver cómo hacemos nosotros con el nombramiento de médicos, enfermeras, etcétera. Entonces, si no tenemos esa capacidad, MEF va a decir, bueno, yo no tengo los dineros que estaban disponibles para hacer estas cosas, voy a tener que gastarlos en pensiones. ¿Qué pasa con las carreteras? Que ya gastaron, nos costó casi 110 o 115 millones de dólares todo lo que son las reparaciones de nada más que de los derrumbes que ocurrieron ahora con las inundaciones que ocurrieron en noviembre y diciembre. Entonces, igualmente, ¿qué pasa con el proyecto que tenemos que llevar adelante de hacer viviendas? Todas estas cosas van a ser afectadas por esto. Entonces, por eso digo, esto es fundamental. Yo le decía a los diputados lo siguiente, ¿qué pasa si no se hace nada? Bueno, lo que va a pasar es que esto tiene una factura sí o sí. ¿Por qué? Porque si nosotros en febrero no hemos aprobado esto y no se aprueba nada y todo el mundo decide mantenerse en el status quo, que queden las cosas como están, entonces, ¿qué va a pasar dentro de 4 años y medio? Nosotros no vamos a poder darle solución a la población. La población, ¿a quién se lo va a reclamar? A los diputados que no tuvieron la visión de poder manejar esto. Entonces, como no va a haber centros de salud, todo va a estar deteriorado. El papá, la mamá, los hijos de las personas van a sentirse que no fueron atendidos adecuadamente. Entonces, ¿quién va a recibir esa pelota? Ahora, esa explicación que usted da, ministro, que la hemos escuchado también de otros ministros, algunos la toman como una amenaza, como una advertencia, ministro. No, yo diría, mire, no es una amenaza, yo no acostumbro a amenazar a nadie. Yo digo las cosas como son porque es mi deber. Como dice la ley, como buen padre de familia, uno tiene que decirle a la población, al que tiene menos información, no es que sea menos inteligente que yo, ni que sean menos preparados, no. Lo que pasa es que hay gente que tiene más información que otra, y si uno tiene más información puede tomar mejores decisiones. Pero yo tengo que informarle
a la población y decirles cómo son las cosas, qué es lo que viene. Nosotros ya cumplimos. Nosotros fuimos a la Asamblea Nacional el 6 de noviembre, llevamos más de 2 meses, presentamos un proyecto que era viable, un proyecto muy bien pensado, muy bien estructurado, y bueno, ahora está de parte de la Asamblea hacer los cambios que sean necesarios. En este estatus, en primer debate, porque está la presencia del director de la Caja de Seguro Social y usted, señor Ministro de Salud, ¿cuál es el rol del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social en este debate? Porque en la sesión del lunes los diputados no arrancaron a tiempo y esperaban los representantes tanto de la Caja de Seguro Social como el Ministerio de Salud. Pero posteriormente, a medida que se presentaron las propuestas, los diputados se llevaron ese paquete y decidieron aprobar un día hábil de receso para analizarlas. Paralelamente, esas propuestas que presentan las bancadas le llegan automáticamente al Ministerio de Salud para que también pueda analizar esas propuestas, ¿o no? Sí, yo creo que los diputados, de una manera muy juiciosa, muy bien planteada, ellos buscan el apoyo de tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Economía y Finanzas, como de, por supuesto, del director de la Caja de Seguro Social, porque quieren presentar una propuesta que no vaya a ir en contraparte con lo que puede ser viable de parte de la institución. Entonces, ellos preguntan muchas cosas como pueden ser, por ejemplo, ¿qué sucede si nada más que se añaden 2 años? ¿Qué pasa si nada más que añaden 1 año? ¿Qué pasa si no se le añade ningún año? ¿Qué pasa si lo escalonamos? Entonces, ¿cuántos millones de dólares cuesta eso? Bueno, 400 millones, 300 millones. Entonces, eso hay que juntarlo con todo el proyecto de desarrollo. Y entonces ellos entienden después, efectivamente, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, y ahí van entonces modificando la propuesta. Usted ha estado desde el día 1 explicando el contenido de este proyecto. ¿Sí siente esa disposición real o es cosmética de parte de los diputados? No, yo pienso que, mira, es un proyecto de ley complejo, complicado como no hay otro. Y además de repercusiones para la nación como no hay otro tampoco. Entonces, es difícil entenderlo, comprenderlo. Poco a poco han ido asimilando partes de la gobernanza, qué se puede hacer por la parte de las edades de jubilación, qué se puede hacer con el aporte que tienen que hacer los empresarios con la cuota patronal, en fin. Eso se ha ido masticando, se ha ido asimilando. Ellos hablan de un 80%, incluso más del 80%. Ese es prácticamente un nuevo proyecto, ministro, ¿no? Sí, miren, es que muchas de las cosas que están ahí a lo mejor estaban mal redactadas. O sea, no es que tienen en También el fondo la esencia. Por eso yo digo, las aristas, por así decirlo, se pueden cambiar sin ningún problema. El corazón, la médula del proyecto no puede ser alterada, porque si no, entonces no hacemos nada y pateamos la pelota 4 o 5 años más adelante. Hay posturas que sí cambiarían el fondo de la esencia y también de las medidas paramétricas, porque hay diputados que son de la tesis que Panamá debe volver al sistema solidario. ¿Qué pasaría si volvemos al sistema solidario? Mire, el sistema solidario es inviable. Eso sí, no, es imposible, ya eso murió. Es como si usted me dijera que sigamos dando resucitación cardiopulmonar a un muerto que tiene meses de estar muerto. Entonces lo puedes mantener vivo con una inyección que sería letal. Es como dejar todos los recursos del hospital para mantener un muerto, que nunca lo vas a resucitar. Eso es lo que sucedería, porque vas a tener que usar los dineros del fondo del Estado, o sea, todo lo que está en fondos para poder hacer carreteras, viviendas, para poder comprar medicamentos, para hacer hospitales, para poder nombrar médicos, enfermeras, etcétera. Eso lo vas a tener que utilizar solo para pensiones. Cuando usted plantea esto ante los diputados, ¿qué respuesta recibe de los diputados? Yo creo que, a final de cuentas, todos entienden que hay que hacer una modificación. Yo no he escuchado ya a nadie en esta etapa, hoy, que haya dicho que no se debe hacer modificaciones. Nadie. Quizás algún grupito muy pequeño que hace mucha bulla, pero realmente no son verdaderamente la inmensa mayoría de los panameños que entienden que el propósito es arreglar el país, que las cosas mejoren y no hacer política. Destacando, ministro, que usted participó también en esas giras que se dieron en provincias para escuchar la inquietud. ¿Qué recogió de eso? Es decir, ¿qué le preguntaban? ¿Qué usted siente que faltaba más explicación que de repente no se manejaban a nivel de los ciudadanos organizados donde se dieron esta gira? Y destacando también que el MINSA participó en todas esas provincias. Sí, mire, yo creo sinceramente que
la inmensa mayoría de las personas se centraron no en la edad de jubilación, se centraron en cómo va a ser la atención que no me están dando de una buena manera. En eso se centraban, en por cómo van a hacer que esta nueva ley orgánica pueda unificarse con la caja, con el Ministerio de Salud, para que me den una mejor atención. Como yo, que estoy siendo atendido en un hospital en la provincia, por ejemplo, en Los Santos, en el Joaquín Pablo Franco Zayas, y cómo es posible que del otro lado de la cerca hay una policlínica y yo no me pueden atender aquí porque yo no soy asegurado y allá sí hay oftalmólogos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Y en eso estamos nosotros ahora trabajando fuerte. Sí. Con esas aspiraciones de mejorar el servicio de salud, se ha adoptado a través de una medida para reducir el precio de los medicamentos. Este no es el único gobierno que ha hablado de reducir el precio de los medicamentos. Hemos tenido administraciones que han llegado a tomar las riendas de la presidencia de la República y también ha prometido lo mismo. ¿Qué uno asegura, señor ministro, que para este quinquenio sí vamos a poder ver realidad que los pacientes con enfermedades crónicas no viajen a Colombia, no viajen a España para comprar medicamentos más asequibles? Sí, mire, yo creo que lo importante, más que las leyes y más que las reglamentaciones, es la voluntad de hacer las cosas. El presidente de la República, él personalmente se tomó la tarea y el deber de públicamente, inclusive proponer y decir que el abaratamiento de los medicamentos se va a dar sí o sí pronto. Y nosotros estamos trabajando fuerte en eso. Miren, ayer en el Consejo de Gabinete el presidente firmó un decreto en el cual los registros de medicamentos de un primer nivel de medicamentos a nivel mundial puedan ser registrados en Panamá de una manera expedita, sin tener que esperar meses como ocurría anteriormente para poder que esos medicamentos puedan competir en Panamá. Entonces, habiendo esa competencia, ¿qué va a ocurrir? Los precios van a bajar. Pero antes, mientras eso ocurre, nosotros estamos también planificando otras acciones que van a lograr que esos medicamentos se abaraten. Inclusive hoy tenemos una reunión con la Asociación de Farmacias y eventualmente vamos a tener una también pronto, cuando tan pronto se pueda, con los distribuidores, porque lo que queremos es que todo el mundo se sume en la misión nuestra, que es abaratarle el costo de medicamentos a la población, a los pacientes. Hay escepticismo por parte de la población de eso. Como lo mencionaba Félix, no es la primera vez que se da este tipo de promesas, ministro, y en medio del calvario de los pacientes, que al final la mayoría de la población termina siendo en algún momento pacientes, y sobre todo, por ejemplo, en elementos o con elementos como el alto costo de la vida en sí, que pone a elegir al panameño: o yo me compro mis medicamentos porque no hay, porque el sistema público no me lo facilita, o cómo, así de real es la situación y difícil, ministro. ¿Se entiende ese escepticismo por parte de la población? Bueno, por supuesto que sí se entiende, sí. Mire, por cosas como esta, por ejemplo, si usted busca, y de hecho existe una limitación, un techo del precio de los medicamentos, pero el techo no está aquí encima, está en la estratosfera. Entonces, el aumento del precio de los medicamentos puede subir a donde sea. Entonces, realmente no había una intención, realmente un estudio serio de cómo hacer para abaratar los costos sin afectar a la farmacia, sin afectar a los distribuidores, y que todo el mundo pueda seguir trabajando, teniendo sus negocios y pudiendo tener como todo el mundo tiene que tener sus ganancias, pero que sea transmisible ese precio a los pacientes. Le digo lo siguiente: en la parte pública, nosotros conseguimos un sistema, y que también, le digo, a mí me daba pena cuando yo he ido a farmacias en centros de salud, en que a veces llevan los inventarios a mano. Entonces, yo me pregunto en el 2025 o 2024, ¿por qué ocurría eso? Nosotros ya conseguí un sistema que se llama el SALMI, que viene de las Naciones Unidas y que se han utilizado en otros lugares. Y ya también se lo pasé al director Mon en la Caja de Seguro Social. ¿Y este sistema qué hace? El sistema controla todo el inventario de todas las farmacias en conjunto. Saben cuáles son los mínimos, máximos de las farmacias,
cuáles son las moléculas que existen, cuáles se están agotando, cuáles están, se están venciendo, quién se lleva el medicamento y por qué se llevó de esta farmacia y también de la otra, o si no se lo puede llevar de la otra porque va a estar controlado. Entonces, todo ese tipo de estructura, claro, entonces eso ayuda también a hacer las compras en conjunto, nos abarata los costos y además ustedes de su celular pronto va a poder ver si mi receta la tienen en el centro de salud más cercano y ven si esa receta está ahí, el medicamento o no, o por alguna razón no está en ese momento, por X razón que no debería pasar, ¿sí? Ya hay un control adecuado, pero de repente entonces usted busca en la próxima farmacia del otro centro de salud más cercano y puede ir allá sin tener que hacer filas, sin tener que esperar a que no le digan que no existe el medicamento, etcétera. Entonces, una vez que esto se dé, ya vemos que las dos vertientes, la parte pública y la parte privada, pueden producir un gran beneficio a la población. Ya hay una ley, señor ministro, que avala la compra directa de medicamentos. El Ejecutivo propone los registros sanitarios automáticos siempre y cuando el medicamento venga de la FDA, de EMA. ¿Esto debe preocupar o alegrar a los usuarios? Esto se lo pregunto porque, bueno, he conversado con los pacientes con enfermedades crónicas, como Emma Pinson, y ella respalda la iniciativa del gobierno. Pero otros sectores sí son preocupados cuando los medicamentos no pasan por el filtro de farmacias y drogas. Mire, yo le digo lo siguiente. Primero, no hay que tener temor porque uno no puede vivir del temor. Vivir de qué sucedería si. Yo tengo la responsabilidad como ministro de Salud y el ministerio de tener un cuidado muy excesivo en el control de los medicamentos que van entrando al país, los medicamentos que se van a utilizar. Eso sí lo tengo que tener muy controlado. Pero yo le pregunto lo siguiente, ¿por qué un medicamento, ¿verdad?, que cuesta mucho menos, se puede vender en los Estados Unidos, o se puede vender en España, o se puede vender en Turquía, en potencias mundiales, en Francia, etcétera, en Alemania? ¿Por qué se pueden vender allí con un registro X? ¿Y por qué no se pueden vender en Panamá? ¿Por qué yo tengo que volver a examinar esa misma molécula que ha sido probada en millones de pacientes ya, que se están usando todos los días? ¿Por qué no se puede vender en Panamá? Entonces, esa es la respuesta. ¿Por qué? Entonces, la respuesta es, efectivamente, tenemos que lograr que esos medicamentos puedan ser registrados en Panamá de una manera eficiente, rápida y, además, lo importante de esto es ahora el control en aduanas. ¿Qué medicamentos me van a meter en aduanas y eso, inclusive, hoy en día no es lo suficientemente eficiente? Porque acuérdense, yo puedo tener un registro, pero ese medicamento no implica que lo que yo estoy metiendo por aduana sea lo que yo tengo registrado. Puede tener la marca, pero no es el registro. Ahora, con este proyecto que acabamos de hacer, este decreto, exige que la molécula que se está produciendo en un país X sea la que me traen a mí. No es que ahora eso que ya está registrado y que yo estoy produciendo, digamos, por ejemplo, en los Estados Unidos, es la que se vende en los Estados Unidos, pero la que van a mandar para acá es producida en un país de cuarta categoría. Eso no va a pasar. Ministro, por acá nos escriben y es que cuando hablamos de salud la sintonía se duplica porque obviamente interesa a todos. Nos dicen, los precios de los medicamentos nunca bajarán mientras solo unos cuantos tengan la importación controlada. Es la reflexión de lo que... Lo que acabo de decir. Ya ayer el señor presidente de la República firmó el decreto junto a mi persona que permite el registro sanitario de productos, que ahora sí pueden ser importados de una manera, va a ser poder registrarse de una manera expedita, esperemos que en máximo 15 días, ya no estamos hablando de meses. Como ocurre ahora mismo, rápidamente, y que eso, si algo está pasando, inclusive el decreto lo dice, tienen 5 días para reponer los documentos, y luego tienen 5 días más hábiles para poder otra vez el ministerio responderles. El presidente incluso hasta arremetió contra la dirección anterior de farmacias y drogas. ¿Qué cambio usted va a impulsar para modernizar la dirección de farmacias y drogas y que en efecto esos trámites se den de manera expedita y que no se traduzca de que se esté beneficiando a un poder encargado de traer los medicamentos? Sí, nosotros estamos dándole toda la modernidad posible a la dependencia de farmacias y drogas. El equipo que está en farmacias y drogas hoy en día es un equipo nuevo. Hay personas que tienen muchos años de estar ahí y que son muy eficientes
y gente nueva que están renovando toda la estructura. Nuestra intención es de que el nivel que tiene ahora mismo farmacia y drogas, acuérdense que esa estructura es revisada por organismos internacionales. Esos organismos vienen a Panamá y revisan el ISO, por ejemplo, muchas otras reglamentaciones que tiene que tener una estructura como farmacias y drogas a nivel internacional. Y ella está hoy en día categorizada como el nivel más bajo. Entonces nosotros vamos a ir elevando hasta que llegue al cuarto nivel, es nuestra intención. Son 4 niveles. Ahora mismo está en 1. Queremos ponerla en el cuarto nivel y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que eso ocurra. Ministro, y aprovechando la conversación y la retroalimentación que usted tuvo durante esos recorridos en provincia, lo que pedía la población, quiero seguir en ese tema. Por ejemplo, usted mencionaba lo que encontró en las farmacias, pero ¿qué más encontró? ¿Encontró cosas feas en las instalaciones públicas de salud, en los centros de salud, el personal, el recurso humano también, que había mucho reclamo, los pagos a tiempo, la falta del mismo, la atención por parte que reclamaban los pacientes que las califican hasta de mala, ministro, por parte del personal médico incluso? Sí, mire, desgraciadamente, y pido disculpas por no tener el tiempo de atender más lo que tengo que hacer yo, que es el ordenamiento del Ministerio de Salud. Y claro, ya digo, era prioritario meterme en la cuestión de la Ley Orgánica de Seguro Social. Sí. Pero le digo una cosa, nosotros vamos a arreglar esto. El personal médico y el personal de enfermeras, el personal en general del sistema de salud, son gente buena, gente eficiente, gente que tienen vocación. El que es un médico o el que una es enfermera, eso tiene que tener una vocación especial, no es cualquiera. Entonces, yo siento que las personas, una vez que uno los oriente bien y ordenemos bien las cosas, los turnos, etcétera, inclusive ya estamos logrando, como decía anteriormente, estamos logrando bajar el monto del pago de turnos que se está haciendo exorbitante, pero hacerlo adecuado, es decir, que sea de verdad un real turno y que nombrando ahora, hoy en día a 3.500 y tantas personas que quedaron, acuérdense que tenían los contratos que eran de tiempo definido y que siempre en agosto teníamos que estar corriendo, o tuve que estar este año corriendo a buscarle partidas para terminar de pagarles el resto del año. Ahora vamos a hacerlos permanentes y nos van a ayudar un poco a resolver ese tema del sobrecosto de los turnos. Con el respeto del personal, por ejemplo, del Hospital Nicolás Solano en La Chorrera, ministro, ¿usted sabe cómo le dicen a ese hospital? El matadero. La gente se persina doblemente antes de acudir a atenderse al hospital, por ejemplo, Nicolás Solano, y que refleja lo que también ocurre en nuestros hospitales, que no solamente es un tema de infraestructura, de contar con los insumos, lo que necesita el personal médico para atender, sino es un tema de empatía en la atención, ministro. Sí, mire, yo lo entiendo. Acuérdense que la atención de un médico, de una enfermera, que tiene que pasar muchas horas con situaciones de tensión muy grande, es difícil, pero cada vez que uno le pueda mejorar el estado, el lugar donde están trabajando, tener los insumos adecuados para poder atender un paciente. Yo me imagino la frustración, porque vengo de ese campo, de un médico, de una enfermera que no tiene los insumos para atender un paciente y el paciente se le está muriendo. Entonces, la frustración que eso trae, ¿verdad?, no es fácil manejarla. Entonces, yo creo que eso va de la mano a poder ir corrigiendo las cosas, poder meterle la mano a los hospitales, adecuarlo. El Nicolás Solano es un ejemplo, claro, yo he ido 2 veces, una vez con el presidente de la República. Entonces, el Nicolás Solano se requiere de una estructura moderna, que se mejore, que tenga, inclusive estamos haciendo una sala, estamos planificando hacer una sala de tratamiento oncológico, de la quimioterapia, en esa parte. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que muchas de las personas que están alrededor, que son muchísimas, puedan atenderse en ese lugar, en lugar de tener que venir hasta Panamá y todo lo que eso significa en gastos, etcétera, ¿no? Así es que vamos a meter la mano a las cosas. Ministro, se nos acaba el tiempo, pero antes me gustaría preguntarle cuántos proyectos o cuántos hospitales de esos que quedaron inconclusos podrían estar listos en el transcurso de este año 2025. Y 2, me llama la atención que la empresa Reserma, la que se vio involucrada con la interrupción de los servicios de radiología, nuevamente se adjudica o se ganó un contrato en el Ministerio de Salud. Gracias. Efectivamente,
le doy la primicia de que el viernes vamos a estar inaugurando el Centro Materno-Infantil de Tambo, en el norte de Peronomé. Ese es un centro, pero muy bien hecho. Empezó con la administración anterior, nosotros continuamos ejecutándolo y se está terminando ahora, se está inaugurando el viernes. Pero al lado de todos esos centros tenemos el de Bugaba, el de Metetí, el Hospital del Niño, el Hospital Amador Guerrero, el Hospital Aquilino Tejera, todos esos están funcionando. Muchos de esos van a ser terminados en el 25, otros en el mediados del 26 o principios del 26. Sé que las estructuras van a cambiar drásticamente si tenemos los recursos y tenemos la capacidad de poder ejecutarlos. Yo pienso que en el asunto de Reserma, que me tocaba usted el tema, efectivamente logramos disminuir como en $5 millones el costo que eso iba a tener a través del tiempo. Ellos se lo ganaron, concursaron, como teníamos que hacerlo, ¿verdad? Sacar a licitación pública los actos y no hacerlos de a dedo. Y ellos son eficientes, han tenido por muchos años el tema ese de la teleradiología y bueno, se lo ganaron, ellos se la adjudican. ¿Y hay garantía de que no vuelvan a suspender este servicio? Bueno, miren, ellos tienen que hacer eficientemente su trabajo. Yo pienso que lo van a hacer. Estoy seguro que lo van a hacer. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que estén haciendo. No hay el tratar de suspender un servicio como este es algo que tiene penalidades, porque puede poner en peligro la vida de los panameños. Y eso no lo vamos a permitir. Así es que nosotros esperemos que todo fluya bien y no veo por qué no. Gracias, señor ministro Fernando Boy Galindo, hablando sobre el tema de la Caja de Seguro Social, el contrato con Reserma y los proyectos que se esperan por parte del Ministerio de Salud para este año 2025. Son las 8:05. Hacemos una pausa y regresamos en segundos.